Bueno, les voy a dejar acá una especie de guía para recorrer la dedicatoria de las soledades. Son dos presentaciones. La primera, que es esta, va a llegar hasta el verso 22, 21, perdón, y después la otra va a ir del verso 22 hasta el final. Bueno, eh, les voy a plantear cuatro ejes que son los que pueden ver acá. El primero de ellos es este que presenta la noción de la dedicatoria entre signos de interrogación. Eh, Habíamos dicho que el género dedicatoria, o podemos pensarlo como un subgénero en sí mismo, tenía como una función absolutamente extraliteraria que tiene que ver con el pedido de mecenazgo o de algún favor a la persona a la cual se le está dedicando la obra, que generalmente es, si la idea es pedir para un beneficio económico, generalmente es un noble. Si la idea es para algún tipo de reconocimiento que no tenga que ver con lo económico, sino con lo cultural, con lo literario o hasta con lo social, la dedicatoria va a estar referida a otros tipos de personajes, escritores, damas de la corte, amigos del autor. En este caso, la dedicatoria es a un noble, la dedicatoria es al duque de Béjar y claramente si nosotros nos ciñéramos a las coordenadas biográficas, es un momento en la vida de Góngora en la cual necesita obtener el favor de algún poderoso. Eh, les recomiendo fervientemente que lean la introducción de Robert Shams a su edición de Las Soledades, porque ahí van a tener bien explicadas las cuestiones biográficas, las cuestiones contextuales dentro de la producción del libro y van a tener también una descripción de las razones por las cuales Góngora le dedica esta obra al duque de Béjar. También les recomiendo la lectura del artículo de Ponce Cárdenas sobre esa especie de ese grupo, ese conjunto de nobles medianamente relacionados entre sí por parentescos que consideran los manuscritos como un objeto suntuario y un objeto que les da prestigio. Y cómo los poetas aprovechan esa situación, ¿sí? Dentro de ese grupo de nobles está el duque de Béjar. Recordemos también que es Cervantes que le dedica la primera parte del Quijote de 1605, también con la intención de obtener algún favor por parte del noble. De todas maneras, más allá de estas cuestiones bien contextuales, me parece interesante que, lo que decía recién, que pensemos la dedicatoria como un subgénero en sí mismo, con una serie de, con una estructura fija que proviene de la tradición clásica, que no es un invento ni de los poetas del Renacimiento, ni de Góngora, sino que proviene de las dedicatorias de los textos clásicos, en donde, como sabemos, tienen una invocatio, que tienen una propositio, en donde se explica el tema del que se va a hablar, tienen la dedicatio, es decir, tienen una serie de elementos que tienen que ser cumplimentados para que eso se entienda que es una dedicatoria y, por supuesto, para que el dedicatario también entienda. La puesta de la noción dedicatoria entre signos de interrogación tiene que ver con que me parece que en estos versos, en estos 37 versos que en los que se va a desarrollar esta dedicatoria, me parece que lo que tiene es mucho más que esto. Entonces la propuesta es doble, es pensar, por un lado, cómo esta dedicatoria recupera y reelabora toda la tópica clásica y todos los saberes que un lector tiene que conocer sobre cómo se escribe una dedicatoria, pero por otro lado también pensar cómo dentro de esta dedicatoria vamos a poder ir encontrando determinadas líneas que son las que van a constituir la poética gongorina. La dedicatoria sería como una especie de adelanto de la dificultad, adelanto de
el manejo sintáctico, el manejo léxico, el manejo de una serie de elementos que vamos a encontrar después desplegados a lo largo de todo el poema. Y paralelamente también podemos vislumbrar como otro rasgo de poética una especie de vuelta sobre sí misma y de relativización de los conceptos presentes en una dedicatoria. Vamos a ver cómo es que esto se logra o cómo es que esto lo vamos a poder ir delimitando. Bien, acá tenemos esto que les dije hace un rato del mecenazgo, es decir, no olvidar, no ignorar esa variable extraliteraria que la dedicatoria posee. En ese punto es interesante cómo esa variable extraliteraria de alguna manera condiciona la construcción del dedicatario. Por otro lado, pensar un poco cómo juega con determinados elementos de la tradición y cómo innova, ¿sí? La estructura, la definición o indefinición del tema. Vamos a ver qué pasa con el tema, cómo está presentado, cómo está definido y toda otra serie de elementos que vamos a ir viendo cómo funcionan. Por otro lado, esto que les decía, la dedicatoria ya va a plantear la complejidad de una lengua poética que se está tratando de instalar como novedosa, como difícil, como cercana a lo que es una lengua clásica a partir del manejo de sus estructuras y de su léxico sobre todo. Vamos a ver también cómo ya desde la dedicatoria se presenta el manejo particular del espacio que vamos a tener en todo el poema. El manejo que se hace con el espacio es bien interesante ya desde el momento en que el libro lleva un título referenciado en una coordenada espacial, ¿no? Como es la soledad. Insisto otra vez con la lectura de la introducción a la edición de Robert Shams, en donde Robert Shams se va a detener no solamente en explicar qué significaría la palabra soledad, qué podría significar, sino también se va a detener en todas las especulaciones que alrededor de esta palabra y de este espacio van a realizar los receptores contemporáneos del poema, es decir, los comentaristas que son textos, los comentarios a las soledades, algunos a favor, otros en contra, son textos que además de colaborar de alguna manera para la intelección del poema, también nos dejan ver la polémica que alrededor de esta nueva poesía se produce en los años inmediatamente posteriores a la circulación tanto de las soledades como del Polifemo. Más allá de esto, la construcción espacial me parece interesante en términos de pensar también qué pasa con la relación entre espacio y género literario. Y eso vamos a ver que en, en la dedicatoria ya está bastante bien planteado como un esquema de interpretación. El otro elemento que me parece importante es la utilización de la mitología. La mitología va a ser utilizada no solamente como historia para introducir, no solamente como término de comparación de los personajes, sino que va a ser utilizada de otro montón de formas que la dedicatoria también esboza alguna de ellas. Y la mitología, el otro elemento importante es que la mitología va a contribuir a la dificultad del poema, ¿sí? El modo en que se la utiliza va a contribuir a la dificultad del poema, por un lado, en el plano de la expresión, sino también para lograr algo así como avanzar la historia, ¿no? Por eso es importante tener conocimiento de la mitología, o sea, es importante contar con un lector que pueda desentrañar esa dificultad en términos de posibilidades que propone el poema, ¿no? Digo, cuando yo hablo de la dificultad y la necesidad de un lector que entienda para poder desentrañar esto, en realidad me estoy refiriendo a la parte, a un espesor, digamos, primario del poema, ¿no? Es decir, un espesor primario que nos permita entender el posible argumento, las posibles imágenes que se están construyendo, pero de alguna manera también lo que tenemos que tener en cuenta y que eso también lo vamos a poder ver en la dedicatoria, hay un lugar, hay un momento del poema en donde se produce una suerte de punto de fuga
y entonces dejamos de atender a lo que se nos está contando y pasamos a un territorio en el cual todo es poesía, ¿sí? Eh, entonces, a veces lo que hay que pensar es si todas estas competencias lectoras no juegan en contra de esto que damos en llamar la pura poesía. En relación con esto, vamos a pensar también un poco cómo funciona la dificultad, ¿sí? Cómo funciona la dificultad en general y cómo funciona en particular en la dedicatoria. Y por otro lado, la última idea que quiero compartir acá y que quiero que tengamos presente en este recorrido es la relación estrecha que va a plantear esta poesía con la imagen. Relación estrecha que se va a poder ver desde un primer momento en el modo de construir las imágenes, ¿no? En esta acumulación de imágenes que van a eh, pulular por todo el poema. Pero por otro lado también en referentes puntuales, iconográficos, como pueden ser los emblemas, los cuadros, y que vamos a ver que en la dedicatoria también están presentes. Vamos a detenernos entonces en estos cuatro primeros versos que ya habíamos estado trabajando la clase anterior, pero que los dejo acá para que tengamos marcadas algunas palabras que me parecen importantes. Habíamos dicho que en estos cuatro primeros versos se enuncia de una manera difícil el tema, ¿no? Del poema, pero que no es un tema para nada acotado a un argumento, a una situación, sino que directamente es un tema que es tan ambiguo como los pasos de un peregrino, ¿sí? Es decir, la historia se va a tratar de los pasos de un errante peregrino, pero inmediatamente después esos pasos están puestos en relación con la palabra versos, con lo cual estamos haciendo un primer juego metafórico, un primer juego dual, un primer juego de bimembración, ni bien empieza el poema, ¿sí? Ni bien empieza el poema, ya tenemos, nos topamos con esta dificultad, que es una dificultad estructurada a partir de elementos tópicos en la construcción de la lengua poética de Góngora. La metáfora, la bimembración, y a partir de ahí la, digamos, la posibilidad de intercambiar elementos unos con otros. Fíjense que tenemos otra cosa que nos sale al encuentro violentamente, que es un hiperbatón bastante, bastante pronunciado, ¿no? El errante peregrino, ¿sí? Los pasos del peregrino son, fíjense el corte que hay entre las palabras que deberían estar juntas, esta alteración brutal en el orden sintáctico lógico, ¿sí? Fíjense que se viene, ni bien comienza el poema parece decir, estas son mis reglas y los dice ya desde el principio, ¿sí? Ni siquiera en la dedicatoria, en donde deberíamos pensar que se tendría que seguir esta estructura tópica, bueno, ni siquiera en la dedicatoria se le deja un aire al lector para que entienda de qué va la poesía que va a leer. Y fíjense que eso de alguna manera está referenciado en el adjetivo confusa, ¿no? Es decir, el adjetivo confusa que en realidad se le está aplicando al espacio, a soledad, ¿sí? Podría también estar dando cuenta de un modo de articular la lengua poética, ¿sí? Eh, la palabra soledad tiene que ver con esto que les decía yo hace un rato, una definición de un espacio, pero también una definición de un estado de ánimo. Vuelvo entonces a pedirles que vayan a Robert Shams, que es quien se va a detener en esta doble posibilidad significativa de la palabra soledad, pero a mí lo que me interesa es que ya se instala además el espacio en el cual va a discurrir este poema. El otro elemento importante acá para que lo veamos es este tercer verso. ¿Qué le pasa a este tercer verso? Este tercer verso es un heptasílabo. Habíamos dicho que el modelo de la silva es un modelo que permite el fluir de la poesía porque no tiene ningún tipo de acotación estrófica. El único requisito de la silva es que sea una serie indefinida de versos endecasílabos y heptasílabos. No hay una combinación fija, no hay una necesidad de respetar un patrón inclusive dentro del poema, sino que es una combinación libre que tiene que ver
la combinación libre, ¿qué va a pasar con esto? Por un lado, es esto que pueden sumarse versos, versos, versos sin ningún tipo de regla. Por otro lado, o sea, y esto va como a acompañar la exuberancia del poema. Pero por otro lado, la utilización de esta forma también trabaja a favor de que se pueda, digo, pensar en una suerte de poesía narrativa, en una suerte de poesía en prosa, ¿sí? La prosa fluye, el poema fluye a partir de estos metros que no lo obligan a cerrar sentidos en estrofas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, Les marcaba entonces que así como es importante que tengamos en cuenta esta especie de libertad que hay en la escritura de los metros, también tengamos en cuenta que la presencia de los heptasílabos también es importante, porque al no estar fijado, digo, un patrón que sea, no sé, 5 endecasílabos, un heptasílabo, 5 endecasílabos, un heptasílabo, el heptasílabo está de alguna manera para llamar la atención, ¿sí? Cuando aparece. Entonces, fíjense que acá el primer heptasílabo lo tenemos inmediatamente, ni bien empieza, es el tercer verso del poema, y nos está marcando el centro, ¿sí? De que se va también a coincidir con lo que es el título, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y me detengo un poquito en el último verso, ¿por qué? Porque es un verso bimembrado, ¿sí? Es un verso que respeta una estructura bastante característica de la poesía de Góngora, en donde juega todo el tiempo con las bimembraciones, con las dualidades, con las relaciones entre lo que Dámaso Alonso llama A y B. Entonces Dámaso Alonso plantea una serie de fórmulas para la poesía, si A no B, A no B, B no A, bueno, todo un montón de elementos que en realidad, más allá de esta especie de taxonomía exhaustiva que no nos va a llevar a ningún lado, para lo que sí nos tiene que servir es para pensar que es una lengua que tiene su propia lógica, ¿sí? Y eso a mí me parece fundamental, entender la lengua gongorina como una lengua que tiene su propia lógica, ya desde el modo en que se estructura, ¿sí? Fíjense que esta bimembración ya lo habíamos dicho, pero este de perdidos unos, otros inspirados, además de estar partiendo el endecasílabo en dos, también está funcionando a partir de un quiasmo, ¿sí? Acuérdense que el quiasmo era esa estructura que era como una estructura, digamos, simétrica, ¿no? En este caso tenemos participio, bueno, pronombre, pronombre participio, lo tenemos como en espejo, ¿sí? La coma funcionaría como un espejo. Y no solamente es una estructura sintáctica particular, sino que además nos está resumiendo lo que dijo recién entre los pasos y los versos, ¿sí? Los pasos son perdidos, los versos son inspirados. Y los versos son inspirados por quién? Por una musa. Y acá tenemos esta tradición de la dedicatoria, esto de invocar a una musa, invocar a una divinidad para que le dé inspiración al poeta, para que inspire los versos. Entonces fíjense que acá tenemos la equiparación entre los pasos y los versos, no solamente nos está mostrando esa identificación, sino que, y gracias a la bimembración esta del cuarto verso, nos está postulando una posible identificación entre el peregrino y el poeta, ¿sí? Una posible identificación entre el sujeto poético y el objeto de su poesía, ¿sí? Y esto también es interesante. Bueno, y el otro elemento que les dejo acá, como para que tengan en cuenta, es el tema de la prosificación. Tenemos dos autores que se dedicaron en su edición de Las Soledades, a hacer una especie de traducción, vamos a decir entre comillas, del poema por fragmentos. A eso es a lo que se les llama prosificación. Entonces, estos dos autores son, el primero es Damaso Alonso, quien publica Las Soledades en 1927 en la editorial de la Revista de Occidente. Ustedes saben que la generación del 27 se toma su nombre porque en 1927 se conmemora los 300 años de la muerte de Góngora. Y ustedes también saben que Góngora es un poeta que sale inmediatamente del canon de la poesía española, es decir, a fines del siglo XVII ya se deja de hablar
de Góngora como un poeta consagrado y comienzan las críticas que en su momento tenía comienzan a ocupar el centro de la historiografía literaria. Esto recién se revierte en 1927 por los poetas de la generación del 27, como García Lorca, por ejemplo, que tiene esa famosa conferencia sobre Góngora, pero también con la acción de algunos críticos, entre los cuales está Dámaso Alonso. Lo que quiere hacer Dámaso Alonso es, explicar la poesía de Góngora y uno de los modos que tiene de explicarla es eh, prosificando tanto las soledades como el polifemo. Entonces, el primer fragmento que tienen forma parte de la prosificación de Dámaso Alonso sobre estos 4 versos que leímos recién. Dámaso Alonso dice, todos estos versos dictados por una dulce musa son pasos de un peregrino errante, pasos y versos perdidos unos en confusa soledad, inspirados otros. El segundo prosificador es el otro gran editor de Góngora, que es Robert Shams, cuya edición es de 1994, y Robert Shams también, en este aparato crítico que propone, suma bastantes interpretaciones de los comentaristas, de esto que estuvimos hablando hace un rato. Y además, debajo de cada fragmento, propone su prosificación. La de Robert Shams es esta que dice, son pasos de un peregrino errante, todos estos versos que me dictó una dulce musa, perdidos en soledad confusa los unos, los pasos, inspirados otros, los versos. Bien. ¿Qué posición tomar frente a estas prosificaciones? Digo, ¿qué hacer con ellas? A mí lo que me parece es que es una herramienta que está bien que sepamos que existe, es una herramienta que en algunas ocasiones nos va a aclarar la complejidad de algunos pasajes, ¿sí?, del poema, pero, pero el peligro tanto de la prosificación como de acudir a los comentaristas como explicaciones del poema, lo que hace es justamente sacar del centro de la escena lo que el poema tiene de poesía, ¿sí? Y entonces, lo que nosotros podemos pensar es lo siguiente. ¿Es un poema del cual tenemos que entender de lo que se está hablando? Sí. ¿Es un poema en el cual tenemos que conocer cómo se desarrolla el argumento? Sí. Es un poema en el cual tenemos que tener en claro que hay un funcionamiento particular de la cronología. Sí. Que hay un funcionamiento particular de la espacialidad. Sí. Todo eso, perfecto. Muchas veces, para entender todas esas cosas, tenemos que recurrir o a las prosificaciones o a los comentaristas o al despliegue del aparato crítico de los anotadores. Sí, perfecto. Pero no nos tenemos que quedar en eso como interpretación única del poema, ¿sí? Porque si no, lo único que sería agarrar una edición crítica, leerla y ya listo, ¿no? El poema es eso y muchísimas cosas más. Y a veces toda esta eh, acumulación de saberes alrededor del texto poético, lo que está haciendo es obturando lo que el texto tiene de poesía. Entonces, esa es mi posición frente a tanto la prosificación como la profusión de aparatos críticos alrededor del poema. Son útiles, son importantes, muchas veces si no entendemos de qué se está hablando, tal vez perdemos parte de lo que la poesía nos está proponiendo, pero no nos quedemos en esto, ¿sí? No nos circunscribamos a esto. Pensemos en esto que decía yo hace un rato, pensemos en que hay un momento del poema en donde se nos va a plantear un punto de fuga y vamos a entrar en el terreno de la poesía pura. Hay un momento del poema en el cual nos vamos a dar cuenta de que en realidad de ahí podemos derivar hacia poéticas del futuro. Entonces ahí es donde me parece que estriba la mayor riqueza de poder estar trabajando con este texto en estos tiempos. El segundo eje que presentamos acá es el de la relación entre el personaje y el paisaje. ¿Por qué me parece importante que pensemos en una relación entre estas dos instancias?
Bueno, me parece importante porque la dedicatoria lo va a plantear de una manera, como inmediatamente vamos a ver, pero en general podemos pensar que hay un género literario en particular al cual se le ascribe la presencia de un personaje, y ese es el género de la literatura pastoril. En la literatura pastoril hay una construcción especial del espacio, una construcción particular, que es la del locus amoenus, por donde discurren los pastores. Vamos a ver qué pasa en la dedicatoria, ¿sí? Fíjense que tenemos acá estos versos en donde dice: oh tú, que de venablos impedido, muros de abeto, almenas de diamante, bates los montes, que de nieve armados, gigantes de cristal los teme el cielo. En estos primeros cuatro versos, fíjense que tenemos una especie de vocativo a un tú que suponemos y sabemos que es el duque de Béjar. Este duque de Béjar está presentado como un cazador, ¿sí? Está presentado, esto creo que lo habíamos comentado la clase pasada, está presentado como alguien que acaba de protagonizar o está protagonizando una escena de caza. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la presencia de los venablos, ¿sí? De un arma. Ahora fíjense que ese personaje, ¿sí? Está representado inmediatamente, digo, los sintagmas que lo están refiriendo tienen que ver en realidad con la construcción del paisaje. Es decir, toda la descripción a la cual estamos asistiendo en estos cuatro primeros versos es la descripción de los montes. Fíjense que los montes están descritos como muros de abeto, a partir de que están tapizados por árboles, están descritos como almenas de diamante, a partir de los hielos que tienen en sus cumbres, y eso está reafirmado por la idea de gigantes de cristal. Entonces fíjense que todos estos elementos, muros de abeto, almenas de diamante, gigantes de cristal, además de estar describiendo a los montes, también tranquilamente pueden estar presentes y describiendo a un personaje en una situación que es la casa, pero que está bastante contaminada con una situación de la poesía épica. Entonces, a partir de esta construcción del paisaje, lo que se está haciendo es reforzar la heroicidad y tal vez, ¿por qué no?, la epicidad del dedicatario de este poema. Fíjense además que las palabras que se están buscando, las palabras que están acá presentes como términos de comparación, también tienen una clara reminiscencia de vocabulario épico, ¿sí? Muros, almenas, acuérdense que las almenas son esas torres de los castillos, eh, bates, el verbo bates, la nieve armados, ¿sí? Armados de nieve. Y por último, fíjense que tenemos la metáfora de los gigantes de cristal que nos está llevando además a otro elemento que es la batalla de los gigantes contra los dioses, ¿sí? O sea, acá tenemos un elemento mitológico que está reforzando este eco épico que nos quieren presentar estos versos. Entonces, cuando me refiero a esta especie de relación tan directa y tan condicionante entre el personaje y el paisaje, me estoy refiriendo, por un lado, a esta posibilidad de que tanto el paisaje como el personaje nos den la determinación de la especie genérica del poema con el que nos encontramos. Y me estoy refiriendo también al modo en que desde la dedicatoria se está adelantando esto. En este caso no tiene que ver con un espacio pastoril definido por la presencia de los pastores, sino que tiene que ver con esto de esbozar la posibilidad de que este personaje, el duque de Béjar, sea un personaje propio de la épica. ¿Y cómo se lo logra? Primero, a partir del vocabulario que se utiliza, y segundo, a partir de toda esta serie de comparaciones en donde claramente estamos hablando de los montes, estamos hablando del entorno que rodea al duque, pero también podemos pensar que estamos hablando del propio duque. Hay un procedimiento similar que lleva adelante el poeta en el Polifemo, ¿sí? En la fábula de Polifemo y Galatea, lo que va a hacer es, tanto para una descripción de Asis, que es el amante de Galatea, como para una descripción de Polifemo, se va a referir a describir el momento del día en el que aparece cada uno de estos personajes, y a partir de la descripción del momento del día vamos a ver que hay una contaminación posible con los personajes mismos. Por ejemplo, en la octava en la que se presenta Asis, ¿sí?
en la fábula de Polifemo y Galatea, que es en la octava 24, para mostrar que Asis llega al mediodía, en donde el sol está en su máximo punto. Los versos dicen: Salamandria del sol, vestido estrellas, latiendo el can del cielo estaba, cuando, polvo el cabello, húmedas centellas, sino ardientes aljófares sudando, llegó Asis. Es decir, el primer verso, Salamandria del sol, vestido estrellas, tranquilamente podría ser adjudicado a Asis. En realidad el poeta lo pone ahí para que entendamos de qué momento del día está hablando. Pero digo, es esta transposición paisaje, en este caso temporalidad, descripción del tiempo, personaje. Con la irrupción de Polifemo en la octava 43 pasa exactamente lo mismo. Para describir el atardecer, el yo poético dice: su aliento humo, su relincho fuego. Está diciendo que los caballos del sol están bañando sus ruedas en el mar, es decir, está atardeciendo. Inmediatamente después de ese su aliento humo, su relincho fuego, el segundo cuarteto de esa octava, es decir, en el quinto verso de esa octava, se introduce a Polifemo. Dice: cuando de amor el fiero Jayán ciego. Es decir, hay un juego para transponer los elementos del paisaje hacia la descripción del personaje. Ese juego, por añadidura, está dando además pistas de el juego también sobre las especies genéricas, las matrices poéticas que tiene detrás el poema y que se van a contaminar en todo momento, ¿sí? Entonces, por eso me parece importante que, más allá de que esto no vaya a repetirse de manera directa en el poema, porque obviamente que los personajes van a ser otros, me parece importante que lo tengamos presente como mecanismo de construcción que ya se esboza en esta dedicatoria con la identificación del duque de Béjar con el paisaje de casa y de montaña que lo está rodeando. ¿De acuerdo? Entonces, esa era un poco la idea de pensar esta identificación. En la segunda parte de estos versos se reafirma más esa escena de casa y se le introduce el color, ¿sí? El color que se introduce con el teñido suelo y que se completa con el espumoso coral, es decir, el río Tormes, un río identificable, cercano a las comarcas de casa del Duque de Béjar, está teñido de rojo el espumoso coral por la sangre de las fieras que acaba de matar este duque. Esto es importante porque esto del suelo teñido de sangre o el agua teñida también con la sangre de los cadáveres es propio de la poesía épica y de la descripción de la finalización de las batallas, ¿no? Siempre el campo de batalla, una vez terminada la contienda, termina teñido de sangre. Si es una contienda naval, son las aguas las que terminan también con el color rojo, el espumoso coral, ¿sí? En este caso de los animales. Otra cosa interesante para seguir pensando en estos términos es que acuérdense que habíamos hablado y seguimos hablando cada vez que tengamos la ocasión de la combinación esta libre entre endecasílabos y heptasílabos. En este caso, fíjense que acá tenemos 8 endecasílabos seguidos para describir esta escena. Esto es importante porque si bien estamos en el modelo de la Silva, no nos tenemos que olvidar que para la poesía épica culta la matriz estrófica es la octava. Entonces, justo acá, ¿sí? Justo acá, que estamos con esta descripción del duque y con esta descripción de un espacio de casa y de, digamos, y de una acción heroica, pongámosla entre comillas, tenemos 8 endecasílabos seguidos, ¿sí? Es decir, tenemos un modelo que estaría haciéndonos pensar en la octava. Una estrofa de 8 endecasílabos que finaliza con un pareado. Lo mismo que pasa acá, la rima disformes y tormes. Entonces, esto también es importante, esto también es una pista, ¿sí? Para que pensemos esta contaminación genérica. Esto, yo no sé si tuvieron oportunidad de leer el artículo de Evangelina Rodríguez, que se llama Los versos fuerzan la materia, sobre métrica y rítmica en el siglo de oro, y lo que dice en ese artículo, que si no lo leyeron les pido que lo hagan, es que estos poemas, ¿sí? Estos poemas tanto renacentistas como barrocos, están planteando sentido en todos sus niveles, ¿sí? Este plantear sentidos en todos sus niveles incluye
incluye el nivel métrico y incluye el nivel rítmico. También incluye el nivel sintáctico, ¿sí? Yo no sé si ustedes se detuvieron en la complejidad sintáctica que tienen estos versos que acabamos de citar acá, y esta complejidad sintáctica también contribuye a esta confusión entre qué es lo que se está describiendo, ¿sí? Se está describiendo el monte, se está describiendo el duque. Fíjense que a partir de esta acumulación de subordinadas, a partir de esta acumulación de confusiones sintácticas, se va a lograr además otro elemento que tiene que ver con las coordenadas de la dedicatoria tópicas, que es el de la exageración, ¿sí? Fíjense que todo está descrito de manera hiperbólica. Las fieras muertas tiñen el río, dijimos que es un recurso de la poesía épica. Los montes son gigantes, remitiéndonos a la lucha mitológica de los gigantes. Los árboles que cubren los montes son muros, ¿sí? Los el hielo de las cumbres son almenas de diamantes, ¿sí? Fíjense que todo está funcionando en términos de hiperbolizar el paisaje y fíjense que cada una de estas palabras se ramifica en subordinadas, en adjetivos, ¿sí? Fíjense que hay como también confusiones de pensar a qué remiten, ¿sí? Los venablos son los muros, los venablos son las almenas porque tienen la punta de acero, los montes son los muros, los montes son los gigantes. Digo, en esta confusión en la referencialidad también nos podemos amparar para pensar esta posibilidad de que en realidad haya una intencionalidad de pensar en realidad la construcción de la figura del duque detrás de todos estos elementos. Como sea, la otra cuestión que es importante acá es pensar que finalmente también acá, en estos recursos, también vamos a poder llegar a un momento en el cual la poesía, el lenguaje poético signifique en sí mismo, ¿sí? Más allá de que su referente sea el monte, más allá de que su referente sea el duque, ¿entienden? Es decir, es llegar al nivel de la poesía por la poesía en sí misma, vaciar ese lenguaje, esa lengua poética de su posibilidad de referenciarse en un elemento, ¿sí? Hacerla posible existir más allá de aquello que esté representando. Y eso es tal vez lo que va a girar, digo, lo que va a ser nodal, no sé si en el programa poético de Góngora, pero por lo menos en la propuesta de lectura que nos interesa que recuperemos en este curso de un poema tan difícil y tan complicado. Es decir, de no quedarnos tal vez en a qué está refiriéndose esta palabra, a qué está refiriéndose esta otra, sino pensar por qué existe esta complejidad en esta representación. Pensar en por qué se está rompiendo armonía, esta armonía lingüística entre el significante y su significado. ¿Sí? Digo, es la manera en que si después leemos el artículo de Sarduy sobre el barroco, es la manera en que lo va a definir, ¿no? Una ruptura en la relación significante-significado y un hacer hincapié en la cadena de significantes, ¿sí? Finalmente, en cada uno de los espacios del poema, en cada una de las teorías de lectura que postulemos, va a estar presente esta idea. Por último, no perdamos de vista la construcción que se hace más allá de la palabra, la construcción que se hace del color, ¿sí? En este caso, por ejemplo, fíjense que tenemos tres colores que están de alguna manera representándose todo el tiempo. El blanco a partir de la nieve, o el cristal, o el diamante, digo, una cosa medio traslúcida. Por otro lado tenemos el verde, que está representado en los muros, en los árboles, ¿sí? Los muros de abeto. Y por otro lado tenemos el rojo, que está expresado en el teñido suelo, que no sabemos el color, pero tiene inmediatamente anterior puesto el sustantivo fieras, con lo cual claramente nos damos cuenta que ese teñido suelo es por las fieras, y el muertas, ahí también a principio de verso. Y por último, el espumoso coral, ¿sí? Dándole color al río, que por añadidura es un río que tiene espuma, ¿sí? La espuma es otro de los elementos que va a cruzar todo el poema. Entonces, digo, más allá de todo, también fijémonos en estos modos de construcción de imágenes, de metáforas, que nos van además también a llevar a un manejo particular del lenguaje poético.
Decíamos al principio que este modo de construcción del lenguaje está íntimamente ligado con la imagen, ¿sí? Veíamos recién cómo de esta manera está construyéndose una imagen con tres colores que están predominando dentro de la descripción del lugar de casa del dedicatario. Y también es importante que pensemos que este mirar hacia la imagen va a ser un mirar hacia códigos icónicos que tienen que ver con el contexto de producción. En este caso, la posibilidad del referenciarse en una imagen tiene que ver o puede tener que ver con la pintura. Ustedes tienen un artículo que lo voy a subir como bibliografía complementaria, que se llama Las soledades, el abad de Rute y los lienzos de Flandes, y es una autora francesa, que lo que va a hacer es recorrer las posibilidades de ver algunos lugares del poema en donde se puedan, algunos lugares del poema que se pueden relacionar con una serie de pinturas. Esta es una de ellas, ¿sí? Las escenas de casa de este pintor francés, que se llama Paul Bril, tiene pintadas bastantes escenas de casa, y para esta autora francesa tiene un manejo del movimiento en estos cuadros de escenas de casa que es parecido al manejo del movimiento, a la descripción de las escenas de casa que vamos a encontrar en Las Soledades. Entonces, específicamente se refiere a este cuadro, La Casa del Ciervo, que es un cuadro cuya fecha está entre 1590 y 1595. En la actualidad se encuentra en el Museo del Louvre. Y bueno, va también a referirse a otras pinturas, pero me pareció interesante traerlo acá para que tengamos en cuenta que estas relaciones con lo icónico van a ser variadas y van a poder darse ya sea con las pinturas, ya sea con los emblemas o ya sea con otro tipo de representaciones icónicas que van a estar siempre muy presentes detrás de los versos de las soledades. Y esto también tiene que ver con la programática de esta nueva poesía, ¿sí? La lengua que sirva de alguna manera para, digo, terciar dentro de esa polémica, que también es una polémica que proviene de la tradición clásica, que transcurre por el Renacimiento y que llega al Barroco con distintos tipos de resolución, que es el problema de ut pictura poiesis, es decir, qué es superior, qué no es superior, la poesía, la pintura, cómo representa cada una, representan distinto, representan igual. Bueno, Las Soledades también está tratando de dar cuenta de ese problema y tal vez de postular una posible solución a esta dicotomía, a esta relación, bueno, a este cruce de ambas disciplinas que, como les decía, se da como discusión dentro de la perspectiva poética desde la tradición clásica. Vamos a ir ahora al tercer punto, que viene a llamar hacia una poética del objeto. Y los versos que continúan son estos que están acá citados, que es arrima a un fresno el fresno, cuyo acero, sangre sudando en tiempo hará breve, purpurear la nieve. Estos tres versos me parecían importantes porque, por un lado, estamos saliendo del vocativo ese, ¿no? Anterior, y está como diciendo lo que tiene que hacer el duque. Es decir, fíjense que siempre en esta tópica que hablábamos, en esta estructura que marcábamos para las dedicatorias, ahora es el momento de la exhortatio. Una vez que describió el personaje en su estado de casa, ahora está diciendo que detenga ese estado y que justamente descanse, ¿sí? Que descanse porque la segunda exhortación va a ser más adelante y va a ser que escuche los versos del poema, que lo va a decir de una manera muy particular, pero va a ser eso. Entonces, se detiene esta escena de casa, es como que se corta, ¿sí? En una imagen fija, y fíjense que esto se logra a partir de este primer verso que dice arrima, arrima a un fresno, es decir, volvemos a ese paisaje exagerado de árboles, ahora se afina la lente y se marca
un fresno. Y fíjense cómo en un lugar central de este endecasílabo se repite la palabra, ¿sí? Arrima a un fresno el fresno. Es decir, fresno el fresno es el centro de ese verso. Es el centro acentual y está el artículo el, que sería como el centro de ese verso. Fíjense cómo en esta complejidad lingüística que venimos manejando se simplifica la escena, se simplifica la complejidad a partir de este coexistir entre fresno el fresno, que está llevando el ritmo de todo ese endecasílabo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, cualquiera nos daríamos cuenta que la palabra fresno no está significando las dos veces lo mismo, ¿sí? En el primer momento, la palabra fresno está significando el árbol, ¿sí? En el segundo momento, la palabra fresno está remitiéndose al venablo, ¿sí? Está funcionando metonímicamente por venablo, está aludiendo a el material del cual está hecho ese venablo. Está hecho de madera de fresno. Arrima un fresno, el fresno cuyo acero, ¿sí? Ahí nos estamos dando cuenta de que se está construyendo el objeto. Es un fresno, es una lanza de madera que tiene una punta de acero, ¿sí? De la naturaleza se pasa hacia un objeto. Hay una intervención sobre la naturaleza y se construye un objeto. De ahí que podamos pensar que este fresno, el fresno, nos está llamando la atención sobre algo. Este fresno, el fresno, nos está dando el símbolo de la poética gongorina. Una poética que arranca de la descripción de la naturaleza, que opera desde la idea de naturaleza y después, a partir de un artificio, a partir de la explicitación brutal y violenta de ese artificio, se transforma en arte, ¿sí? Con lo cual también, si hace un rato decíamos que el poema intenta dar cuenta de esa eh, oposición o ese diálogo, o como lo querramos llamar, entre pintura y poesía, entre imagen y lenguaje, también está tomando posición frente a otra de las dicotomías fundamentales, tanto en el Renacimiento como en el Barroco, que es la dicotomía entre la naturaleza y el arte, ¿sí? Fresno, el Fresno nos está diciendo todo eso, ¿sí? Nos está marcando toda esa idea. Y encima nos está marcando otra cuestión más, otro problema más, que tiene que ver con la poética del objeto. Las soledades también las podemos pensar como un poema objetivista, como un poema de reflexión sobre cómo se describe el objeto. Hay un artículo precioso que ustedes lo tienen como bibliografía obligatoria en la unidad 3, me parece, de Joaquín Roses, es el crítico que cité hace un rato a propósito de la idea de oscuridad. Joaquín Roses dice que los objetos en las soledades funcionan como huellas de memoria, ¿sí? Los objetos en las soledades están descritos de un modo que traen en ellos mismos su propia historia. A mí me gusta ir un poco más allá de eso y pensar que los objetos en las soledades lo que marcan también es un corte de presente. El objeto en las soledades es siempre un gerundio, ¿sí? Ese gerundio que molesta tanto en las soledades funciona de manera elegante y construye la dinámica del objeto. En este caso lo vemos bien, ¿sí? Lo vemos bien claro con el acero sudando sangre, ¿sí? Ya el poema en la dedicatoria ya se preocupó por explicarnos y por mostrarnos esa tierra teñida de sangre, ese espumoso coral de un río casi mítico, ¿sí? Y ahora está además haciendo presente ese momento. El acero está sudando sangre, ¿sí? El fresno intervenido por la mano del hombre, intervenido por la mano del poeta, nos está dando la marca de un presente sangrando, ¿sí? De un presente que además va a intervenir otra vez sobre la naturaleza. En tiempo breve, en tiempo hará breve purpurear la nieve. Y eso también nos tiene que hacer prestar atención porque ese purpurear la nieve es un heptasílabo. Y hace rato que no teníamos un heptasílabo, ¿sí? Es un heptasílabo que está ahí marcándonos esta acción
del objeto. Ya no es la naturaleza la que actúa, ahora es el objeto, ¿sí? El objeto el que está dándonos la pista de cómo va a ser la función y el trabajo y la descripción y la construcción del objeto dentro de lo que son todas las soledades. Vamos a ir ahora al último de los puntos, que es lo que llamé arquitectura, ritmo, rima y sintaxis, y es donde vamos a ver los últimos versos de esta primera parte del recorrido sobre la dedicatoria. Arquitectura, ritmo, rima y sintaxis, esto es para que pensemos un poco cómo, ¿sí? Desde esta especie de manejo de todos los niveles de la lengua poética, vamos a pensar y a producir distintos sentidos. Y en este caso, fíjense que volvemos otra vez a esta escena que se construyó al principio, hablando de otra vez la equiparación entre los árboles y los montes, ¿sí? Pero fíjense que en ningún momento esto se plantea, sino que lo único que se hace es repetir a partir de una serie de correlaciones, repetir otra vez estos elementos. El duro roble, el pino levantado, e inmediatamente se introduce otra vez la idea de los montes a partir de la competencia de estos árboles con los montes, con las peñas, ¿sí? Fíjense que se arma esto y además otra vez tenemos como esta escena de casa de un cuadro a partir de que, fíjense que de estos árboles ahora lo que cuelgan son los trofeos de casa, ¿sí? Los trofeos de casa que están colgados, como digo, se hace en las escenas de casa, en donde se ponen todas estas fieras que ya espumaron el río de sangre, ahora se las ponen dentro de estos árboles que están como rodeando el espacio. Y la otra cuestión importante acá es que se está como exaltando, ¿sí? Nuevamente la majestuosidad y la nobleza del dedicatario, ahora a partir de que el oso que cazó besa a esta jabalina en señal de agradecimiento por haber sido cazado por por el duque, ¿sí? Fíjense otra cosa, que se vuelve otra vez el color, a lo traslúcido, ahora puesto en la jabalina, ¿sí? Fíjense que lo que decíamos hace un rato de los objetos, como todos los objetos poseen su adjetivo, su término de comparación, siempre están como funcionando a partir del ornato. El ornato es otro de los elementos que se definen en la poética de la oscuridad como constructores de dificultad, ¿sí? Y acá esto lo vamos a ver claro en esta dedicatoria a partir de la descripción de esta escena y de la presencia de todos los elementos propios, no solo de la escena de casa, sino del paisaje, como que decíamos hace un rato, que de alguna manera se están como confundiendo gracias al manejo que se hace de la sintaxis, entonces se puede como pensar todos estos elementos. En estos primeros versos, entonces, lo que pudimos ver fue, en primer lugar, este intento de definición del tema del poema, que digamos que es un intento que se puede resumir en este verso, soledad confusa, ¿no? Esta confusión que no se sabe muy bien de qué se va a hablar, si de los pasos, si del peregrino, si de los versos. Por otro lado, la importancia en la construcción del paisaje, ya el término soledad nos está marcando una focalización, un hacer eje en la cuestión del espacio y después, inmediatamente después, todo este espacio de casa alrededor del cual gira el dedicatario también está descrito en ese mismo sentido. Por otro lado, en estos primeros versos también tenemos todo este experimentar sobre con el venablo y con los árboles y con los montes que nos van a llevar también a pensar en cómo se manejan los objetos a lo largo de todo el poema. Y por otro lado, en esta escena de casa tan cercana a las representaciones pictóricas de las escenas de casa, también tenemos un manejo importante del color que tiene que ver con la descripción de, a ver, tal vez, una batalla en la poesía épica. Entonces, lo que también tenemos es esta especie de contaminación a partir de la inserción de
de la escena de casa con la poesía épica. Y entonces también lo que nos está definiendo, nos están definiendo estos primeros versos, es la dificultad de encontrar un género poético bajo el cual circunscribir a este poema. Es decir, todos estos problemas que van a cruzar las soledades ya los vamos a poder ver definidos dentro de estos primeros 20 versos de la dedicatoria. No nos tenemos que olvidar también la importancia de leer los septasílabos, es decir, leer cuándo están los septasílabos, cuándo no están los septasílabos, es decir, en esta alternancia entre endecasílabos y heptasílabos, que es libre, como ya lo dijimos, que si bien es libre, la posición de cada uno de estos versos nos está diciendo algo. En este caso, la acumulación de endecasílabos, como formando octavas, también nos está llevando a pensar en la épica. Y nos está también haciendo marcar, frente a la abundancia de endecasílabos, nos está marcando la importancia de leer qué es lo que están diciendo los heptasílabos, es decir, los versos puestos ahí por algo es que están así construidos. En la segunda parte vamos a trabajar desde el verso 22 hasta el verso 37, que es el final de la dedicatoria. Bueno, vamos a terminar con la dedicatoria de las soledades, un poco siguiendo la línea del recorrido que planteaba para los primeros 21 versos. Vamos ahora a ir a los versos que nos quedan. No vamos a encontrar mayores diferencias temáticas o en cuanto a los núcleos que habíamos postulado para la primera parte, pero sí me gustaría, a partir de los versos que faltan, recopilar algunas ideas y tal vez sumar un poco de elementos a lo que ya veníamos diciendo. La primera de las ideas que bien llamar hacia la relativización del sentido, en realidad tiene bastante que ver con esto que decíamos en la presentación anterior acerca de este lenguaje que va fluctuando y que en realidad deja de tener importancia a lo que está refiriendo, sino cómo y para qué se está siendo utilizado de determinadas maneras. Me parece que un ejemplo de eso lo encontramos de manera clara en estos versos que nos siguen, ¿no? No sé si hacemos como una especie de link con el donde habíamos quedado. Recuerdan que habíamos terminado de analizar esa especie de invocación, la primera parte de esa invocación, que era justamente el vocativo que se le refería al duque y que a partir de ahí le decía que, digamos, que la acción que tenía que hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía arrima a un fresno el fresno? Habíamos estado trabajando con eso, un poco con ese paisaje que se iba construyendo, con los objetos que estaban presentes dentro de ese paisaje, y luego, sí, acuérdense que se había construido esa escena de casa, que es una escena como acotada, es como una escena murada, ¿no? Almenada, vallada por ya sea los venablos estos que cercaban al duque, ya sea por los árboles que acechan todo el tiempo y parecen montañas, ya sea por la presencia de estos animales muertos que están siendo colgados a la manera de trofeos de guerra, están siendo colgados
por los monteros del duque en todos los árboles. Digo, en esa escena, hay que pedirle a este duque que se detenga a descansar y que a partir de ese descanso preste atención a los versos que le va a proponer inmediatamente el poeta. ¿Cómo se le pide en ese paisaje al duque que se retire al descanso? Digo, en ese paisaje violento, en ese paisaje sangrando, en ese paisaje en donde la naturaleza aparenta ser hostil y le brinda sus materiales de hostilidad para que se construyan también los objetos. Digo, en ese paisaje, ¿qué es lo que hace el poeta para pedirle al duque que se retire, que descanse, que temple su actividad? Bueno, en un principio lo interesante es que va a reemplazar los elementos que hasta ahora vino diciendo, los mismos elementos los va a tratar de transformar en elementos de un locus amoenus o en elementos de una literatura idealista o en elementos que recreen una posible edad de oro, una posible edad sin conflicto. ¿Cómo lo hace? Lo hace a partir de la presencia de dos elementos, la encina y la fuente, ¿sí? Es decir, la encina, que como sabemos es un árbol sagrado, ¿sí? Es un árbol sagrado porque es el árbol en donde sus frutos fueron el alimento, como les decía recién, en la Edad de Oro, sus frutos que son las bellotas fueron el alimento eh, en esa edad en donde no había ningún tipo de problema. Y es un árbol entonces claramente identificado con la mitología clásica. A partir de ahí entonces redefine un poco estos elementos del paisaje que ha venido construyendo y lo mismo va a hacer con la imagen del agua, ¿sí? Con la imagen de la fuente. Si el agua anteriormente eran esas espumas sangrientas del río Tormes, ¿sí? En este caso la fuente va a ser el agua en donde el duque se va a poder sentar a descansar, en donde se va a poder sentar a, digamos, refrescarse después de toda esta escena de esfuerzo que, no nos olvidemos, está reemplazando a una escena de una batalla si esto fuera un poema épico. Entonces, ¿cómo logra esto? Es decir, ¿cómo hace para esta transposición de elementos? Por un lado, a partir de estos adjetivos, ¿no? Del adjetivo sagrado para encina, que podríamos pensar que sería también de alguna manera redundante, porque ya sabemos que la encina en este contexto, digo que el sagrado encina está como repitiendo el significado, y fíjense que por otro lado, el otro modo de construir el espacio es a partir de la fuente, si bien la fuente no es sagrada, sí se pone como un lugar en donde, acuérdense que la fuente es como el río, ¿no? Como un lugar con una orilla alta, la alta sanefa, en donde también se lo está elevando a un grado de idealización más propio de un locus amoenus, como les decía hace un rato. Ahora, ¿cómo hace? Ahora ya se reemplazó el paisaje, ¿sí? Ahora lo que tiene que lograr es que ese paisaje sea el paisaje adecuado para la característica de su dedicatario. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Mediante otro juego, ¿sí? Mediante otro juego sintáctico, en donde la complicación y el hiperbatón nos está diciendo que la encina sagrada, en realidad, es el dosel augusto del duque y la fuente en realidad está al nivel de el sitio majestuoso, de lo majestuoso, del sitial a tu deidad debido, ¿sí? Fíjense entonces que en estos 4 versos que parecen sencillos, en realidad hay un montón de complicaciones que tienden a lograr esta idea de que se está construyendo, ¿sí? Aunque más no sea desde la palabra, se está construyendo un espacio propicio para que el duque escuche el poema. Digo desde la palabra, ¿por qué? Porque se acumulan estas palabras que en realidad están dándonos esta idea: sagrado, augusto, dosel, alta, majestuoso, sitial, perdón. Entonces, fíjense que a partir de toda esta acumulación de elementos ya se está logrando eso. Si por otro lado reponemos la estructura sintáctica que se nos está planteando, nos vamos a dar cuenta justamente que se está realizando esta correspondencia entre los elementos de la naturaleza y
la posibilidad de comparación con los elementos inexistentes en donde debería estar ese duque, ¿sí? La encina sagrada, el augusto dosel, la alta sanefa de la fuente y el sitial majestuoso. ¿Qué es lo que está, digo, qué suma a esto también? Suma la unión, ¿sí? La unión de dos palabras, una casi una al lado de la otra, con el recurso de la diéresis, ¿sí? Fíjense que tenemos majestuoso y sitial, tenemos las dos palabras ahí pegadas, creo que es la segunda o la tercera vez que tenemos una diéresis en esta dedicatoria. Y en este caso la tenemos pegada, unida. Y la otra, digo, el otro efecto que también se puede considerar para lograr esto es esta aliteración que hay en la deidad debido, ¿sí? A partir de la D, ese juego del fonema que se repite, también nos está llevando a una construcción de un espacio artificial, ¿sí? A un espacio que ya se está como despegando del locus amoenus y está buscando, está lográndose otra cosa. Casi, casi que se está construyendo con los elementos de la naturaleza un espacio cortesano, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es lo interesante, porque otra vez volvemos a la idea de la cuestión de la lengua, más allá de lo que ese lenguaje nos está queriendo, a donde nos está queriendo referenciar, ¿sí? Más allá de su correlato real, fíjense que tenemos la construcción de un espacio que ya solamente desde lo lingüístico nos está, digo, desde lo lingüístico en términos de, desde lo lingüístico, desde lo fónico, ¿sí? Desde lo sintáctico, nos está llevando a un espacio absolutamente distinto. El otra cuestión que me parece bien interesante de esto, que tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Con esta imposibilidad de fijar un referente. Bueno, me parece que la construcción a partir de la disyunción está también relativizando esta capacidad absoluta de la palabra para representar, ¿sí? Fíjense que en realidad da lo mismo en donde esté el duque. Puede estar en los dos lugares, puede estar o en la encina, bajo la encina, o puede estar en la fuente, ¿sí? Fíjense que en realidad puede estar en dos lugares o también puede estar en cuatro, ¿sí? Porque también puede estar bajo un dosel augusto o puede estar en un sitial majestuoso. Digamos que en estos cuatro versos se dan esas cuatro posibilidades espaciales. Puede estar en cualquiera de esos lugares y en realidad lo que sí se está haciendo es, a partir de todo este juego, se está estableciendo como el espacio adecuado para que escuche el poema, que si estamos atentos, todavía no sabemos de lo que se va a tratar, ¿sí? O sea, solo tenemos esta especie de huellas, ¿sí? Esta especie de mojones que nos está marcando este yo poético y que nos está llevando por donde él quiere. Pero a ciencia cierta no sabemos de lo que se va a tratar esto. No tenemos el dulce lamentar de dos pastores, no tenemos el canto del fiero Hayán, no tenemos nada de esto, ¿sí? Solamente tenemos esta especie de fragmentación, esta dispersión, esta difuminación, como les decía, como de una serie de pistas que, bueno, a un lector medianamente adiestrado lo pueden llevar a pensar que se va a encontrar con algo parecido, parecido, pero diferente, de un desarrollo de la poesía pastoril, de la lírica, bueno, en realidad no tenemos grandes pistas, no tenemos grandes pistas de lo que se va a tratar esto. Se termina así entonces de preparar este espacio para que venga el poeta a explicar algunos de esos otros elementos que va a tener presente en este texto. La manera que tiene otra vez para avanzar, como que va a explicarlo, es a partir de la idea de otra vez un vocativo, ¿sí? Y ahora tenemos el o duque esclarecido. Si el anterior era o duque de venablos impedido, ahora tenemos directamente la mención al duque, ¿sí? Por primera vez se le dice así, o duque esclarecido. Y fíjense que otra vez se le pide, ¿sí? En este espacio que se le construye, otra vez se le pide que eh, realice algo. ¿Sí? En este momento lo que se le pide es que descanse en las olas, ¿sí? En las olas de la fuente, el ardor, tu fatiga ardiente, ¿sí? Es decir, el ardor de ese cansancio provocado por la escena de caza contada inmediatamente antes,
Y entonces, fíjense que le dice, una vez que está descansado y pone, y entregados tus miembros al reposo, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo de ablativo absoluto. ¿Se acuerdan que decíamos que la construcción de esta lengua poética al estilo de una lengua de la antigüedad clásica contaba con una serie de estructuras sintácticas que iban a, eh, que iban a colaborar para eso? Una de ellas era la del entonces acá tenemos entre un ejemplo de ablativo absoluto, que hasta ahora me parece que había aparecido uno, pero no lo habíamos notado. Y por otro lado tenemos esta, otra vez, esta especie de intervención de la naturaleza intervenida por el artificio en este sobre el diagrama césped no desnudo, ¿sí? Acá el no desnudo, fíjense que también tienen un ejemplo de la afirmación por la negación, ¿sí? Bien, en este caso lo que también es interesante y es importante que marquemos es que este descanso, ¿sí? Este descanso del duque en este lugar que se le ha construido, otra vez nos muestra una suerte de contaminación con la poesía épica, ¿sí? Ya tenemos claro que la acción que acaba de realizar no tiene nada que ver con ella, pero el modo en que se le está construyendo, otra vez las palabras que refieren a donde no refieren, nos están llevando a pensar que, bueno, que hay nuevamente una especie de contaminatio con la posibilidad de que esto tenga algún rasgo de la épica. Acá más o menos desplegamos las ideas, ¿sí? Que estuvimos viendo hasta ahora. Esto es un locus amoenus, no es un locus amoenus. ¿Y qué pasa con la relación entre caza, guerra y ocio? ¿De acuerdo? Así como Garcilaso en su dedicatoria de la Égloga primera interpretaba que la caza, ¿sí? La caza con Z, obvio, era una tarea de la misma manera de ocio que la lectura, en este caso justamente y era como una alternativa a la guerra o al gobierno. En este caso, la caza es lo que se está planteando como el momento del que se necesita descansar de él, ¿sí? Es decir, es esto que decíamos en la presentación anterior, que es la variación en la función del noble, cómo varía el noble renacentista al noble de esta época, ¿sí? Pero por otro lado, también tiene que ver con un cambio en la figura del poeta, ¿sí? O sea, Garcilaso es el soldado poeta que tiene también que destacar estas cosas. Góngora no, Góngora es el poeta, ¿sí? Así que bueno, todos estos elementos también son para que reflexionemos alrededor de ellos. Nuevamente tenemos la idea de la plasticidad del lenguaje, eso que en los versos anteriores veíamos relacionado con el los cuadros, particularmente con estos cuadros de escenas de casa. Después vamos a ver más adelante que el otro intertexto de pintura que la crítica cita constantemente para facilitar un poco las descripciones de las soledades, es la de los lienzos de Flandes, es decir, esas pinturas en donde hay pequeñas imágenes, pequeñas escenas en donde va pasando de todo, eh, y en ese aspecto es que se marca este intertexto tan fuerte con la pintura. En este caso vamos a pensar, vamos a trabajar con otro intertexto que está presente acá en la dedicatoria, que ya no tiene que ver con la pintura, sino que tiene que ver con la heráldica. Al respecto, entonces, es que nos vamos a detener en los versos que, que siguen, ¿sí? En donde vamos a ver que viene otra exhortación, ¿sí? Acuérdense que teníamos el arrima, ¿sí? Arrima el fresno al fresno, y ahora vamos a tener una nueva exhortación al duque para que, digamos, para que actúe. Y lo interesante es que normalmente, como yo decía, estas exhortaciones, una es para que repose y la otra es para que preste atención a los versos que va a cantar el poeta. En este caso, tenemos esa primera exhortación a rima, ¿sí? Esto de que
descanse, no el duque, sino metonímicamente que descanse su arma, ¿sí? El fresno con la punta de acero. Y ahora la segunda es, después de, bueno, la otra del descanso, que es la de templar la fatiga, la segunda, digo, la segunda acción, porque la de templar la fatiga sería similar a la de arrimar el arma, le dice, déjate un rato hallar del pie acertado que sus errantes pasos ha botado a la real cadena de tu escudo. Es decir, esta sería la exhortación a que escuche estos versos. Ahora, ¿cómo le dice que escuche estos versos? Primero que nuevamente la palabra versos ahora desaparece y nuevamente se reemplaza metafóricamente por el pie y por los pasos, ¿sí? El pie ahora sería el pie del verso y los pasos vuelven a ser los pasos del peregrino, el peregrino errante. ¿Cómo va a detenerse este peregrino? Este peregrino se va a detener porque se va a ofrecer a la real cadena de tu escudo, dice. Es decir, los versos o el peregrino, el peregrinar de ambos o de los tres, poeta, versos y peregrino, van a encontrar su lugar en esta cadena del escudo del duque de Béjar. Y entonces ahí es donde tenemos el otro intertexto de imagen, que es la posibilidad de dialogar con los las imágenes heráldicas, ¿sí? O sea, el escudo del duque de Béjar tiene, como vamos a ver ahora inmediatamente, tiene una cadena. Y entonces acá el poeta está jugando con el conocimiento por parte de su lector de esta imagen del escudo del duque. Por otro lado, lo que están también haciendo acá es relativizar la idea de dedicarle este poema al duque, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que está haciendo es como, de alguna manera, dejando la creación atada a esta cadena. Entonces, el dejar la creación atada a esta cadena nos está diciendo, primero, si lo pensamos desde la empiria, digamos, desde la situación contextual del poeta, que está refiriéndose a su necesidad de obtener un favor, de quedar atado a un noble que lo favorezca, de dejar su poesía atada a un noble que lo favorezca, y por qué no de condicionar dentro de esa ligazón, de condicionar lo que va a escribir, ¿no? Es decir, la idea del mecenazgo no solamente tiene que ver con ofrecer los poemas
ya escritos, sino que también tiene que ver con la escritura de poemas por encargo, ¿no? Es decir, a determinadas ocasiones propias de la familia real, a determinadas, no sé, heredades que describan sus jardines, a todas estas cuestiones que tienen que ver con escribir lo que el noble manda. Entonces, en ese punto es que justamente la dedicatoria de alguna manera está volviendo sobre sí misma y está relativizando el género dedicatoria. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el poeta con este juego que hace con la imagen de la heráldica es mi obra queda atada, ¿sí?, a la cadena, queda atada a la casa nobiliaria a la que le estoy pidiendo el favor. Es decir, la libertad de creación queda sometida, queda aprisionada dentro de la cadena de este noble que si en el caso de que me llegara a ofrecer su favor. Entonces está diciendo justamente la dedicatoria para lo que está sirviendo, además de para dedicar este poema, es justamente para coartar esa libertad de escritura, porque una de las condiciones de servir a un noble y de que ese noble sea el mecenas es justamente escribir lo que ese noble pida. Y en ese caso, en ese mismo aspecto, digo, de esa misma manera, lo repite, ¿sí?, en la otra exhortatio, que ahora tiene que ver, fíjense que ninguna de ellas es escucha, atiende, bueno, no, ninguna de esas es. Primero, que el noble se deje hallar, déjate hallar por el poema. Y en este caso, justamente hace hincapié en, ya no en la cadena, sino en el nudo, mostrando entonces que quedó atado en ese lugar, ¿sí? Fíjense que esta segunda exhortatio lo que le dice es, honre suave y generoso nudo, libertad de fortuna perseguida, es decir, que la libertad queda en el nudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta libertad está perseguida por la fortuna, acá tenemos la personificación, la diosa fortuna, tenemos la remisión a la mitología, que en realidad tiene que ver con la poca suerte del poeta en esos momentos. Entonces es un poco lo que decíamos recién, la poesía queda sometida, ¿sí?, a este nudo de la cadena del duque. Por otro lado, fíjense que la dedicatoria cierra con otra vez la puesta en cuestión de la oposición entre la poesía pastoril y la épica, ¿sí? Fíjense que esto está dicho a partir de la presencia de la fama, ¿sí?, de la trompa de la fama, claramente identificada con la poesía heroica, ¿sí?, y la presencia de Euterpe, que es la musa de la poesía pastoril, y de su instrumento, ¿sí?, su flauta pastoril, que es su canoro dulce instrumento. Entonces fíjense cómo a partir solamente de la mención de la fama por un lado y de su instrumento, y de la musa de la poesía pastoril por otro lado y de su instrumento, nos está volviendo a meter no solo dentro de la oposición digo, del problema entre la poesía épica y la poesía lírica, sino que también lo que nos está diciendo, lo que nos está mostrando, es justamente este cambio en la configuración del noble, y eso que se estuvo viendo a partir de toda la dedicatoria, retomando entonces la condición del noble como en la actividad de la casa, como una actividad de ocio, ya que, por ejemplo, las otras dedicatorias, no sé, por ejemplo, eh, la dedicatoria de la égloga primera, por ejemplo, en donde recordemos que el dedicatario está representado directamente como Marte, es decir, guerreando. Garcilaso promete, ¿sí?, un canto épico para, no, para relatar sus hazañas, aunque después ofrece otra cosa. En este caso ni siquiera se promete la épica al dedicatario, solamente se le está diciendo que va a escuchar un poema pastoril. Fíjense entonces que la dedicatoria no nos da muchas pistas de lo que se va a tratar el poema, no nos da muchas pistas de qué género o qué posición va a tomar el poeta frente a la poesía lírica, a la poesía pastoril. Solo nos da una serie de elementos diseminados para que el lector reconstruya, si puede, lo que va a tener enfrente.
La dedicatoria nos marca, a partir de todos estos procedimientos, cómo, cómo la dificultad va a ser uno de los elementos fundamentales de este poema. ¿Sí? La dificultad, que la podemos pensar en términos de oscuridad, que la podemos pensar en términos de hermetismo, que la podemos pensar en términos de ornato, que la podemos pensar en términos de un lector capacitado para entenderlo. Es decir, la podemos pensar a partir de un montón de aristas que estuvimos desplegando acá. O sea, el lector capacitado necesita conocer, tener un conocimiento mitológico, necesita tener un conocimiento de las pinturas, necesita tener un conocimiento de la emblemática, necesita tener un conocimiento de la heráldica. Es decir, toda una serie de elementos que le van a servir para comprender de lo que va a hablar el poema. Ahora la pregunta es otra. La pregunta es, son dos preguntas en realidad. La primera es, volvemos otra vez sobre el referente, es decir, ¿qué nos interesa o qué nos interesa más o qué nos debería interesar más o qué nos serviría más? ¿Sí? Es decir, podemos pensar a partir del trabajo este con la dedicatoria, podemos pensar que nos vamos a introducir en el terreno de la pura poesía, ¿sí? Que vamos a llegar, como decía, a un momento, a un punto de fuga en el cual el significado que está detrás de todo este juego de significantes tal vez deje de importarnos. Y acá entonces viene la segunda pregunta. ¿Qué es lo que debería, cómo debería interpelarnos las soledades? ¿Sí? ¿Cómo debería interpelarnos en estos momentos, en el primer cuarto del siglo XXI? ¿Sí? Deberíamos pensarla como una poesía a futuro. Y esta poesía a futuro, ¿sí? Esta poesía a futuro nos debería servir para pensar en ella algunos de los problemas que nos interesen para la poesía en general y tal vez para la poesía contemporánea en particular. Un ejemplo mínimo que podemos desprender de la dedicatoria. La complejidad del lenguaje, la complejidad de esto que decía recién, de la relación entre dentro del signo, ¿no? Del significante y el significado, y esto de pensar esta poética del barroco o del neobarroco como una cadena de significantes. Bueno, y por otro lado, el manejo con el objeto. Ustedes saben que una de las polémicas en los 90 de la poesía argentina es la oposición entre la poesía neobarroca y el objetivismo. Entonces, vemos cómo, de este brevísimo recorrido por la dedicatoria, podemos encontrar que acá hay un poema, acá hay un poeta en donde las dos cosas las podemos pensar coincidentes, ¿sí? Es un mínimo ejemplo, así con todo, ¿sí? Así con todo, porque estamos frente a una programática de la lengua poética que tiene en esencia la posibilidad de abrirse al futuro y de mostrarnos cómo puede ser una especie de juego con todos los niveles de la lengua poética. Eso es lo que nos está diciendo la dedicatoria de las soledades, más allá de jugar y de definirse y de proponer algunas cuestiones particulares del género dedicatoria.